Muy buenos días. Sí, muy buenos días a todos, todas, o muy buenas tardes según el lugar donde estén. Es para mí un placer darles la bienvenida a la segunda sesión del ciclo Hermosillo Dialoga, que organizan el Instituto Municipal de Cultura y Arte, el IMCA, de la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora, México, en colaboración con Trànsit Projectes. Soy Jordi Baltà, de Trànsit Projectes. Estaré moderando la conversación que vamos a tener esta tarde junto a Paulina Soto y José Antonio MacGregor. Hermosillo Dialoga es un ciclo, como saben, que empezó ayer, que busca reflexionar sobre la relación entre la cultura y el desarrollo territorial, tomando como puntos de referencia a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que es el plan de acción del que se ha dotado la comunidad internacional en el periodo que va de 2015 a 2030 y que contiene los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este ciclo quiere reflexionar también desde la perspectiva de los derechos culturales como elemento de base para el desarrollo de políticas culturales. Ayer, justamente en torno a los derechos culturales, nos estuvo hablando Alfons Martinell en la sesión inaugural del ciclo. Él, como sabrán, dio la primera parte de la sesión y en la segunda, como saben, cada día hay un espacio de diálogo que en este caso ayer fue facilitado por Mauricio Delfín. Hoy proseguimos la reflexión con una sesión que se va a centrar en la relación entre patrimonio, memoria comunitaria y empoderamiento. Esta sesión parte de la asunción del patrimonio y la memoria como elementos dinámicos, como elementos vinculados a los derechos culturales y como elementos que están vinculados a las personas y a su forma de relacionarse con el mundo. La sesión nace también de la idea de que en nuestras sociedades conviven múltiples comunidades, tradicionales y contemporáneas, analógicas y digitales, urbanas y rurales, y que la existencia de oportunidades para que esta diversidad de formas de identificación, de formas de compartir la vida y esta diversidad de formas de significación de la memoria es un canal para que se puedan ejercer los derechos culturales y para poder contribuir al desarrollo personal y colectivo. Para ello, para tratar de estas cuestiones, contamos con dos excelentes ponentes. Para mí es un placer poderles introducir y poder contar hoy con María Paulina Soto Labé y con José Antonio MacGregor. Paulina Soto es una investigadora académica, gestora y cooperante internacional en el ámbito de las políticas culturales. Es doctora en estudios americanos con especialidad en estudios sociales y políticos por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Es experta en el desarrollo de investigaciones de uso académico aplicadas a las políticas culturales con alcance nacional e internacional. Ha dictado alrededor de 50 conferencias en más de 30 países y tiene más de 60 publicaciones entre artículos, capítulos y libros. En la actualidad colabora con la UNESCO y la Secretaría General Iberoamericana en la preparación de la Cumbre México 2022, un hito que vinculará decisivamente el aporte de la cultura a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Por su parte, José Antonio MacGregor es licenciado en Antropología Social con una maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Trabajó desde el año 1990 hasta el 2000 en la Dirección General de Culturas Populares de CONACULTA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y entre 2001 y 2007 fue en la misma institución director de capacitación cultural en la Dirección General de Vinculación Cultural de CONACULTA. Ha sido asimismo director general del Instituto de Cultura del municipio de Querétaro y ha desempeñado varios cargos en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde actualmente labora dentro de la Facultad de Bellas Artes. Se ha desempeñado también como docente en más de 10 universidades de México y del extranjero y en su momento encabezó también el diseño y la instrumentación del Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización de Promotores y Gestores Culturales de México. Como ven,
contamos con dos muy prestigiosos ponentes y, como decía, pues es una suerte poder contar con ellos para hablar de las cuestiones que nos traen al encuentro de hoy. Hemos previsto estructurar la sesión en 3 bloques temáticos relacionados respectivamente con los 3 conceptos que dan título a la sesión: patrimonio, memoria comunitaria y empoderamiento. Se trata de una conversación, de modo que los ponentes irán dialogando y en algunas ocasiones desde la moderación podremos introducir algunos elementos más. Y quería empezar en el bloque inicial que vamos a dedicar al patrimonio, dando la palabra a José Antonio. Y de alguna forma explicando, seguramente hay muchas formas de definir y de interpretar qué es el patrimonio, y seguramente está bien que en este primer bloque reflexionemos un poco sobre la interpretación que le damos. Quería preguntarte, ¿en qué aspectos crees que conviene hacer hincapié dentro del patrimonio desde la perspectiva de los derechos culturales y del empoderamiento? Muchas gracias, Jordi, María Paulina. Un abrazo a todos los que están conectados. Y en primer lugar, habrá que recordar que el primer derecho cultural establecido en la Declaración de Friburgo del 2007 es el derecho a la identidad y al patrimonio, el derecho a la memoria. Entonces, ahí hay una primera clarísima conexión. El patrimonio no puede ser concebido si no está vinculado a la memoria. La memoria comunitaria es un proceso muy complejo en el cual se generan procesos contradictorios y en donde se juegan muchos recursos. Una comunidad pone en juego a lo largo de su historia recursos, recordando a nuestro querido Guillermo Bonfil Batalla, territoriales, organizativos, simbólicos, lingüísticos, históricos, tecnológicos, cognitivos. Y a partir de esos recursos, una comunidad empieza en la permanente brega por conservar, preservar, eliminar o entrar en procesos de defensa contra el despojo, contra las imposiciones. Es decir, el patrimonio es memoria, el patrimonio son recursos y el patrimonio está sujeto a procesos de lucha para preservarse, para innovarse, pero también es digamos, motivo de lucha por despojar, por acumular por otros lados, porque el patrimonio cultural son recursos simbólicos que se pueden traducir en recursos económicos, financieros, en recursos territoriales. Y bueno, no habrá que recordar más que la definición de la UNESCO de riqueza cultural. ¿Cómo define la riqueza cultural? Y la define a partir de la diversidad. ¿Y cómo define la diversidad? Como el indicador para medir la diversidad cultural es el número de lenguas vivas. Entonces, la lengua es uno de los principales patrimonios porque la lengua es un primer imperativo para ser humano. Cito a Ludwig Wittgenstein. Él dice, las palabras son mucho más que signos gramaticales. El lenguaje le da vida al ser humano y le permite imprimir sentido a su realidad y significado a su existencia. El lenguaje le da vida al ser humano. El lenguaje, las lenguas vivas son el principal patrimonio en términos de la definición de lo que uno es como humano, porque uno se identifica y uno se configura y uno se construye a partir de los lenguajes,
a partir de las narrativas. De hecho, García Canclini, recordemos que define a la identidad como una construcción que se relata. La identidad como narraciones, cuentos, historias, conocimientos, recetas, arrullos, canciones. Entonces, eso es patrimonio. Y el patrimonio, cuando es, digamos, catalogado y escindido, para mí de una manera absurda, pero ya esa batalla ya la di por perdida hace muchos años, cuando se hace una diferencia y se divide a lo que es por un lado el patrimonio tangible o material y por el otro el intangible o el inmaterial. A mí me parece que se cometió un grave error, porque además en el imaginario del discurso, el inmaterial es como el que corresponde a los pueblos tradicionales, a los pueblos indígenas. Entonces, resulta que ese huipil bordado, colorido, maravilloso, con técnicas ancestrales, es inmaterial, es intangible. Entonces, a mí me parece que se corre el riesgo de la invisibilización de lo popular, de lo indígena, de lo tradicional, pero bueno, esa ya es otra historia. A mí lo que me interesa ahorita, para ir cerrando este primer tema, es que el patrimonio supone procesos de selección y de legitimidad. Hay recursos, hay una lucha por apropiarse, por conservar, por preservar, y en esta lucha también hay procesos de selección. ¿Quién decide lo que es patrimonio? ¿Cómo decide lo que es patrimonio? Y entonces ahí podemos entender que el patrimonio está muy, muy implicado en términos de identidades, que no hay un tipo de identidad, hay muchas identidades. Desde la familia, lo más inmediato de la identidad, de la pertenencia, de la configuración, la escuela, las iglesias, el Estado, las instituciones, todo eso va generando distintos niveles de identidad. Y en esos distintos niveles de identidad se comparten símbolos, se comparten huellas, se comparten señales, referentes que le dan identidad a uno. De tal manera que a nivel familiar, una familia decide el bastón del abuelo, ese no lo podemos desechar. Aunque se haya muerto el abuelo queda en su bastón, en su sombrero, en el reloj. Y así a distintos niveles, un país define también su patrimonio a partir de esas huellas, objetos, personajes, sucesos que considera fundamental para que los miembros de ese país tengan pertenencia. Pero la noción de patrimonio es una noción conflictiva, es una noción que nos habla de lucha por el poder. También el patrimonio tiene que ver con procesos intergeneracionales, tienen que ver con esa necesidad de los humanos para legar, para heredar un patrimonio, porque además de humanos y antes de ser humanos somos seres vivos, somos animales, somos mamíferos. Y ahí, cuando nosotros tenemos ser herederos, legamos una herencia genética. Ese es un primer tipo de patrimonio. Ahí hay un legado. Pero además de la herencia genética que damos como animales, como seres vivos, tenemos otro legado muy importante para que las nuevas generaciones avancen en su proceso de configuración, ya no solo como seres vivos, sino como humanos. Y como humanos que requieren fundamentalmente dos sentidos fundamentales. Y con esto ya concluiría. Por un lado, ya comenté lenguaje y por otro lado, memoria. Y así como cité a Wittgenstein hablando de que el lenguaje le da vida al ser humano, citaría también, y con esto cierro, a José Saramago, quien dice: somos la memoria
que tenemos. Con esto voy a conectar mi segunda intervención sobre memoria comunitaria, pero Saramago cuando dice somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Bien. Jordi, me tomo la palabra. Sí, sí, totalmente. La posta, ¿no? Bueno, yo creo que para efectos de este encuentro, además de agradecer a los organizadores, tanto en Sonora mismo, en Hermosillo, como en España, es un placer de verdad una vez más estar con José Antonio, porque digo la posta en el sentido de que efectivamente estamos muy en sintonía, por lo tanto yo intentaré más bien complementar algunas ideas que él ya ha expresado, y para no repetirlas, no reiterarlas, más bien quiero irle poniendo atributos, adjetivos, en fin, y fijar algunas preguntas que desafían estas definiciones que veníamos y que venimos, digamos, trabajando con toda la complejidad que tiene la dimensión política que él ya ha expresado. Una cosa es lo que se defina en el plano académico, en el plano técnico, en este plano donde intentamos pedagógicamente ponerle nombre a aquello que cualquier ser humano, cualquier ciudadano, por definición gregario, en sociedad experimenta, que es su herencia, ¿no es cierto? Los del mundo más académico entonces tendemos a clasificarlo, decodificarlo, ponerle incluso instrumentos didácticos y pedagógicos para que puedan transmitirse, transferirse masivamente, ¿no es cierto? Y otra cosa es el plano político, donde la pregunta es, ¿qué hacemos con estos conceptos? ¿Qué hacemos con estas definiciones? Y ahí mi colega ha puesto muy claramente la tensión que se produce en el plano de la disputa, ¿no? Cuando hablamos de política, hablamos de poder, la disputa por cuáles son aquellos componentes que nos parecen que deben heredarse y transmitirse, o cuáles son las categorías que permiten que una definición o un concepto tenga más fuerza que otra. Entonces yo voy a intentar, como les digo, complementar lo que ya nos ha compartido. Voy a compartirles unas pequeñas imágenes que creo que podrían ayudarnos a fijar estas complementariedades a lo que ya puso en la conversación mi amigo José Antonio. Entonces, hemos dicho que patrimonio y memoria comunitaria son herencia, ¿no es cierto? Pero son una herencia, tal como lo dijo él, de tremenda responsabilidad. No es un regalo cualquiera, son regalos que generan efectos en el presente. De hecho, mi madre alguna vez me aclaró, a propósito que ella siempre hace la homologación entre un regalo y un presente. Yo le planteé que presente me parecía una palabra un poco cursi o en desuso, entonces me aclaró que un regalo es una herencia porque a uno no le costó nada, es decir, lo recibió gratuitamente, es por lo tanto una ofrenda de los antiguos y en ese sentido genera una responsabilidad. Entonces vamos a decir que patrimonio en su formulación de memoria y de memoria comunitaria asume la condición de una ofrenda de los que vienen atrás, ¿no es cierto?, de los antiguos, y por lo tanto genera una responsabilidad. Pero cuando son comunitarios, son también, y aquí me vinculo con el tema de la disputa o la negociación política, son saberes de sobrevivencia, para que hayan llegado esas herencias en la mochila de aquello que los antiguos quieren que se preserve, que trascienda a las siguientes generaciones, tiene que haber capacidades de sobrevida, ¿no?
si fueran anacrónicos, si fueran en desuso, claramente no serían heredables, ¿no es cierto? Serían letra muerta, serían símbolos del pasado, etc. Y lo que vamos a sostener, y hemos sostenido, creo yo, en estas dos intervenciones iniciales, es que son herencias que sirven para el presente y para la construcción del futuro. Por lo tanto, siendo saberes de sobrevivencia, son persistentes, es decir, tienen una capacidad de ser vigentes o de tener persistencia para los presentes y los futuros. Entonces, patrimonio es una máquina del tiempo, sin ninguna duda, más allá de todas las definiciones y de esta escisión que tomó la decisión de adscribir la UNESCO de patrimonio inmaterial, ¿no? Por oposición al patrimonio material, y que desintegró algo que en la realidad está integrado, ¿no es cierto?, como la herencia. El patrimonio es una máquina del tiempo, es un mecanismo que de alguna manera está conformado por distintos dispositivos que nos permiten que esa transmisión o esa herencia de los antecesores tenga trascendencia en el presente. ¿Y para qué? ¿Para qué quieren que esté en el presente? ¿Por qué los antecesores, por qué nuestros antiguos desean que estén en el presente? Porque son dispositivos que nos permiten la convivencia y la negociación de nuestras identidades, tal como lo dijo MacGregor. Entonces, vamos a decir que el patrimonio que nos interesa no es el patrimonio petrificado en el pasado, sino que el patrimonio vivo. Y eso también de alguna manera nos resuelve esta distinción entre patrimonio material e inmaterial, ¿no? Pareciera que el patrimonio material que nos interesa es el patrimonio que, entre comillas, es parlante o habla. Entonces, MacGregor nos decía algo que tiene un carácter tremendamente importante en todos los consensos que hay respecto de cuáles son estos patrimonios vigentes o que nos permiten negociar los presentes, las identidades en el presente y construir proyectos de futuro, y son justamente el patrimonio vivo, y él decía la lengua en primer lugar, ¿no? Pero por supuesto, o sea, claramente la lengua es probablemente el animal vivo más potente que tenemos justamente para negociar nuestras identidades, quiénes somos. Sin embargo, en un presente como el actual, donde el espacio público tiene esto que estamos experimentando en este minuto, una gran ventana bidimensional que es la virtualidad, evidentemente este patrimonio vivo en un espacio público de negociación de mis identidades se proyecta también en otros lenguajes que no son solamente el habla, que no son solamente el grafo de la escritura. Venimos obviamente de tradiciones donde todos los pueblos originarios en América Latina son esencialmente orales, versus la herencia de los colonizadores que vienen de una tradición de cultura del libro. Ese empate entonces entre los lenguajes orales, de la oralidad, la potencia de la oralidad y la potencia del texto escrito o del grafo, hacen que la herencia y la transmisión y la máquina del tiempo, el vehículo vivo que es el lenguaje, hoy día en el espacio y la virtualidad se juegue también en lo multisensorial. Es decir, nos vemos, actuamos. Los niños pueden perfectamente ver a un sujeto en mute, silenciando el teléfono o la pantalla, y son capaces de identificar veracidad en el lenguaje corporal. Entonces, probablemente lo que estamos experimentando cuando hablamos del lenguaje es un retorno muy potente, en mi opinión, de un patrimonio vivo que se juega también en lo multisensorial. Y yo me voy a quedar hasta aquí en esta primera complementariedad, señalando que, por cierto, comparto la idea de
que la escisión entre patrimonio material e inmaterial por parte de la UNESCO fue un mecanismo político para relevar y compensar justamente la herencia inmaterial de los pueblos del sur-sur del mundo, donde no habían necesariamente grandes herencias monumentales, materiales, visibles, ¿no? Donde la antropología quedaba a la saga de los arqueólogos o de los arquitectos, digamos, que podían valorar, visibilizar patrimonios y herencias de los antiguos en grandes monumentos. Y entonces ponen este concepto del patrimonio inmaterial, quiero decirlo, como una acción de la sociedad civil latinoamericana, quienes primero le ponen la semillita del patrimonio inmaterial como patrimonio vivo, heredable, destacable y que tenía que ponerse al mismo nivel que el patrimonio material, son los bolivianos en el año 73, que promueven al interior de la UNESCO el reconocimiento del folclore. Es largo la trayectoria hasta llegar a la década de los 90, donde se adscribe, junto con todo el paradigma de las diversidades, este multilingüaje, esta idea de que el patrimonio vivo, multisensorial, como saberes, como herencias de conocimientos, de expresiones, tiene una importancia tan fuerte como los castillos, como los grandes monumentos y herencias materiales. Y por lo tanto América Latina es un importante promotor de esta escisión que viene por parte de la UNESCO, más bien intentar compensar el desequilibrio que teníamos de 50 años de desarrollo del patrimonio material versus el inmaterial. Yo diría que probablemente la próxima década vamos a experimentar una integración nuevamente del patrimonio, de manera que a nadie le quepa duda que cuando hablamos de patrimonio no hablamos solamente de cosas, ¿no? Voy a quedar hasta aquí para ser rigurosa con los tiempos. Muchas gracias a ambos por este primer intercambio alrededor de la noción de patrimonio, aunque al mismo tiempo hemos ido incorporando ya muchos otros conceptos. Pasaríamos ahora al segundo de los elementos del debate, que es el que tiene que ver con la memoria comunitaria. José Antonio, Paulina, entre otras cosas, se refería al patrimonio y la memoria cuando son comunitarios como elementos que se pueden entender como saberes de sobrevivencia, ¿no? Y te quería, bueno, poner esa idea sobre la mesa, pero también, bueno, plantearte un poco esto, cómo te sitúas o qué elementos te suscita el concepto de memoria comunitaria. Bien, ya vinculé memoria comunitaria al concepto de patrimonio en mi intervención anterior. Ahora, yo quisiera iniciar con una reflexión que compartí hacía años con un comunicólogo muy prestigiado, quien decía que la enfermedad más deshumanizante del ser humano es el Alzheimer, porque te borra literalmente lo que te ha hecho humano. Si los humanos somos una construcción que se relata y esos relatos son los que generan tus referentes que le dan sentido a tu vida, con los cuales tú significas todo lo que te rodea, las personas con las que interactúas. El Alzheimer, cuando te quita eso, te quita lo humano que te hizo humano durante 60, 70, 80 años. Un pueblo con Alzheimer está condenado a imitar. Por eso la importancia de la memoria comunitaria, porque el Alzheimer colectivo es el principal riesgo para dejar de ser lo que uno es y ha sido. Uno es lo que ha sido gracias al concepto de memoria y el patrimonio como la concreción de esa memoria que de manera amorosa se transfiere de generación en generación. Es así como transmitir código genético para la conservación de la especie. Pues los humanos transmitimos patrimonio para la conservación de lo humano, el patrimonio a partir de la memoria
de los lenguajes, de los conocimientos y la creatividad como 4 componentes fundamentales. Ya hablé de 2, conocimientos y creatividad son los otros 2. Pero ¿para qué queremos conocimientos? ¿Cómo vamos a tener creatividad si no tenemos memoria? Vamos a olvidar la lengua. ¿Para qué nos va a servir una lengua propia? ¿Para qué requerimos patrimonio si no sabemos para qué sirve? Si no sabemos qué significa. El patrimonio son códigos. Y de generación a generación se transmiten el password para descifrar esos códigos. Cuando está encriptado, es una cosa. El patrimonio es una cosa. Cuando logramos descifrarlo, se abre el verdadero valor, lo más profundo del patrimonio. Entonces, me parece una primera reflexión es, sin memoria, no hay la posibilidad de un futuro propio para un pueblo. En segundo lugar, quisiera vincular la memoria a los modelos de desarrollo. Ayer se habló de los objetivos, los famosos OSD. Se habló del famoso OSD que nunca ha existido, es decir, el derecho a la vida cultural. Y a mí me parece que ojalá surge el 18, pero quiero ser provocador. Aquí sí quiero provocar y decir, de alguna manera, qué bueno que no hay un objetivo de cultura, porque entonces nos enfocaríamos a ese. Cultura tiene participación en los 17 que hay. Tenemos derecho a estar en los 17. ¿Por qué? Porque esos OSD surgen de modelos de desarrollo que la humanidad ha generado en los últimos 50 años y que ha llevado al caos climático, económico, a las desigualdades que estamos viviendo, a los modelos de educación caducos y decadentes. Y esos modelos de desarrollo, lo voy a decir así, los modelos de desarrollo son una construcción cultural. O sea, a partir de que ciertos humanos definen un modelo de desarrollo, a partir de configuraciones culturales, a partir de ciertas memorias. Entonces, a mí me parece que en términos de, y ahora ya voy a hablar, en el bloque anterior hablé de memoria comunitaria en clave de patrimonio. Ahora quiero hablar de memoria comunitaria en clave de gestión cultural y de políticas culturales. Si nosotros revisamos los 17 OSD, nosotros podemos abonar a la consecución de todos. ¿Por qué? Porque la pobreza es resultado de configuraciones de un modelo de desarrollo creado, concebido desde un modelo cultural, desde una forma cultural de ser y de aspirar a ser. El fin de la pobreza, ¿qué implica? Nuevas formas de concebir el desarrollo. No es a partir de que alguien va a hacer que la gente salga de la pobreza. La pobreza solo va a poder superarse a partir de modelos de adentro, de lo local, cada vez más de lo local y cada vez más de lo global. Yo creo que aquí esto de lo local cada vez nos queda más claro. No va a haber una mano salvadora. Va a ser el esfuerzo, va a ser el proceso de grupos y colectivos comunitarios que desde lo local y con estrategias vinculadas a lo global puedan generar desarrollo. Me parece que a ver, ¿cómo podemos concebir una educación de calidad sin un modelo cultural? Lo que pasa es que creo que en cultura
nos hemos empeñado más en tratar de crear ese objetivo 18, que en lugar de descifrar estos 17 que hay en clave de cultura, en clave de gestión cultural, en clave de políticas culturales. Si el modelo de desarrollo de un país, de una región, del mundo, son modelos, son construcciones culturales. Los modelos de desarrollo son construcciones culturales. Tendremos que ver que si estos modelos no tienen compatibilidad con la memoria comunitaria en clave de gestión cultural, el modelo de desarrollo va a ser necesariamente impuesto, autoritario, desigual y siempre en condiciones de subordinación. Es decir, para que haya verdadero desarrollo, tiene que haber un proceso en el cual desde lo local se logre la ampliación de capacidades, la diversificación de habilidades, de visiones, de posibilidades de construir proyecto. El proyecto no como un formato acartonado, el proyecto como la síntesis sistemática de un diálogo que se da desde la comunidad, con la comunidad y a partir de intereses de la comunidad. Patricio Chávez, quien también va a participar en estas mesas, habla de la brecha aspiracional entre lo que muchos, sobre todo jóvenes, chicos, esperan tener a partir de una configuración consumista, individualista, hedonista, etcétera, y lo que realmente tienen. Y entonces, como la brecha entre lo que tienen y lo que esperan, a lo que aspiran, es cada vez más grande. Entonces, la vía directa para conseguir eso ya no es la del desarrollo, la de la educación, la del trabajo, sino ya el fast track, que suele ser una vía de destrucción, de violencia, de la, digamos, de la desesperanza. Ahora bien, ¿cómo entender la memoria comunitaria en clave de gestión cultural? En clave de, por un lado, a manera de proyecto. Sí, la definición de una visión y de las posibles formas de construir. Y por otro lado, el comprendernos como cuerpos vivos, como organismos vivos, como ecosistemas en donde hay una diversidad de especies en interacciones complejas. Entender que somos lo que somos a partir de que interactuamos como interactuamos en la casa, en la escuela, en las iglesias, en la cancha de fútbol, en la Casa de la Cultura, en el museo, en el centro cultural. En todos esos espacios generamos pertenencias, generamos identidades, nos dotamos de narrativas, nos dotamos de ciertos códigos para alfabetizarnos en distintos aspectos de la vida. Entonces, así como cuando alguien aprende a leer y todo aquel mundo que él era intrincable, porque pasaba por la calle, veía signos, cosas que seguramente él suponía que decían algo, pero solo es cuando aprende a leer y escribir y camina las mismas calles y recorre los mismos caminos, pero dice, ya puede leer, ya puede descifrar, ya puede conectar que esos signos son palabras y esas palabras frases y esas frases oraciones, y eso le va a permitir el acceso a otras posibilidades para descifrar, decodificar y tener acceso a nuevos lenguajes, narrativas y estéticas.
conforme lea y lea y lea, al rato va a poder escribir, va a poder convertirse en protagonista que escribe su historia, su versión de la historia, la forma en cómo vive su historia. Y de esa manera creo yo que la gestión cultural puede, si se habla de una gestión cultural horizontal, sin afanes colonialistas, impositivos, autoritarios, paternalistas, sino una gestión cultural, retomando el pensamiento de Paulo Freire, una gestión cultural liberadora, horizontal, que se construye a partir del diálogo. Y en ese sentido, a mí me parece que el entendernos como ecosistemas complejos, con una diversidad de especies que no solamente somos las personas, sino las instituciones, los espacios, cómo conectar la gestión cultural, por un lado, con una capacidad para leer entornos, para leer e interpretar interacciones en determinados ecosistemas. Y una vez estudiados, leídos, interpretados esos ecosistemas, poder ofrecer interacciones, intervenciones para activar ciertas interacciones. Entonces, por ejemplo, hay ecosistemas donde la memoria histórica está trabada, necesita desatorarse. Y en ese sentido, hay estrategias. La gestión cultural cada vez más tiene pedagogías, tiene didácticas, porque la gestión cultural yo la entiendo fundamentalmente como procesos educativos. Y en su momento, ya en el tercer bloque seguramente, iré conectando lo que a mí me parece la posibilidad de conectar memoria comunitaria con empoderamiento, que es nuestro tercer tema, y la manera de empoderarse necesariamente pasa por la visión, la capacidad de ordenar, de sistematizar, de construir, de comprometerse. Ayer decía Alphonse algo muy, muy interesante cuando decía, es que la gente tiene derecho a participar en la vida cultural, a cultivar ese ecosistema, a fertilizar la parte que le toca del ecosistema, pero también tiene el derecho de no hacerlo. Entonces, a mí me parece que en este sentido, el tema del empoderamiento, de la memoria comunitaria, de la vida cultural como un ecosistema orgánico, vivo, complejo, de permanentes y múltiples interacciones, nos puede llevar a la reflexión de lo que yo considero ahorita uno de los grandes retos de la gestión y de las políticas culturales, y que son fundamentalmente algo que trabajaré en el tercer bloque, que tiene que ver con la interculturalidad. La interculturalidad como el nuevo reto, no entendida como el reconocimiento de la diversidad. La diversidad existe, con o sin alguien que la reconozca. La diversidad existe. Si la reconoces o no, qué bueno, no hay problema. La interculturalidad no existe, no está dada. Esa se construye. Y para construirse requiere de ciertas condiciones para que en efecto sea interculturalidad y no sea una forma embosada, una forma de colonialismo oculto, porque muchas veces detrás de procesos o deseos de interculturalidad hay esta idea de que, por ejemplo, en México hay universidades interculturales en la cual todos los alumnos son indígenas, todos los maestros son indígenas, y entonces yo digo, ¿y dónde está la interculturalidad? La interculturalidad no es el diálogo de yo me mí conmigo, sino la apertura del uno a otros que estén también en condiciones de dialogar. Y justamente el empoderamiento tiene que ver con diálogos,
tiene que ver con respeto, tiene que ver con horizontalidad, porque solo a partir de ahí habrá condiciones para una participación real para el desarrollo, para el cumplimiento de objetivos y finalmente para la posibilidad de que un pueblo, una comunidad, construya proyecto, construya futuro. Paulina. Sí, bueno, complementando también, ¿no? Me parece que ya hemos puesto muy clarísimamente qué es, en términos de esta, como decía yo, máquina del tiempo, qué es el patrimonio y su dimensión política, ¿no? Como un recurso, como un conjunto de dispositivos, lenguajes, etcétera, que nos posesionan en un presente y en un proyecto y en una proyección de futuro como mecanismos políticos, como lo ha dicho José Antonio en sus dos intervenciones. Es decir, hay un componente de negociación o aquello que en la academia anglosajona llamamos la agency, como yo negocio mis identidades múltiples a partir del reconocimiento de esta herencia, de esta pertenencia, de esto que traigo a través de esta máquina del tiempo que es el patrimonio. Pero la pregunta por lo comunitario, en cambio, a mí me gustaría abordarla desde una perspectiva no tan conceptual, no tan académica, no tanto como del viaje de los conceptos, ni en la academia ni en la política, sino más bien en la historia, en la realidad, y específicamente en mi territorio de adscripción, que es América Latina. Yo soy una latinoamericanista, primero porque de alguna manera soy hija de las dictaduras militares, cívico-militares en América Latina y por lo tanto mi patriotismo se vio fuertemente golpeado a temprana edad y eso me empujó fuertemente a una mirada hacia el continente y ahí siempre me he identificado con muchísima facilidad y he hecho casi toda mi carrera, digamos, como latinoamericanista por lo mismo. Desde ese lugar, entonces, yo diría que lo común, la pregunta por lo comunitario, es decir, ya la dimensión espacial. Dijimos que patrimonio, ¿no es cierto?, tiene este componente de máquina del tiempo y las complejidades de esa temporalidad. Luego, la pregunta por lo comunitario, evidentemente, nos sitúa desde un espacio espacial. En la geografía, lo espacial, la diferencia entre el espacio, el lugar y el territorio es tremendamente importante y nutritiva, digamos, para la comprensión de esta dimensión más histórica, que es la que quiero abordar en América Latina, y cómo lo común o lo comunitario ha estado presente siempre desde que tenemos relato, ¿no? Esto es lo que también nos hablaba José Antonio. Oralidad, relato en la oralidad presente hasta hoy día mismo. La persistencia de la oralidad en América Latina es tremenda. La OEI y la UNESCO tienen cifrado en un 5% de analfabetismo el dato o la data, digamos, porcentual que definiría que una comunidad irreversiblemente sale del analfabetismo. Esta valoración por la escritura de la que yo hablaba antes, en el caso de América Latina se ha logrado dejar, entre comillas, atrás el analfabetismo solamente en 3 de nuestros países, que son todos del Cono Sur. Y a mí me parece que eso, al contrario de ser negativo, es una de las potencialidades más fuertes que tiene nuestro continente. Es decir, la máquina del tiempo, los dispositivos de transmisión que persisten en la oralidad, gracias fuertemente también a un porcentaje que es bajo, ¿no? Nosotros, como en todo el mundo, estamos sobre el 80% de vida urbana. Por lo tanto, la ruralidad a la que asociamos normalmente al analfabetismo y por lo tanto al lenguaje oral es marginal, pero tenemos una gran población rural e indígena migrando a las ciudades y manteniendo los dispositivos de oralidad con mucha más fuerza que el uso de los dispositivos escriturados. Esa foto, que es una foto contemporánea de la actualidad de América Latina, en mi opinión es una potencia.
lo hemos confirmado en muchas investigaciones que hemos hecho en distintos países del continente, y yo diría que entonces, por ejemplo, el debate sobre la museología sigue teniendo una importancia tremenda justamente porque interpela a los mecanismos audiovisuales, precisamente por la persistencia de la oralidad. Estamos hablando de poblaciones, ya dije, 20% de la población está en la ruralidad, estamos hablando en cifras duras, a pesar de que sabemos que las estadísticas son imperfectas, de 30 millones de indígenas en América Latina, donde México tiene el porcentaje más alto. Ellos tienen 9 millones de pueblos originarios identificados en nuestros imperfectos, digamos, mecanismos estadísticos para detectar. Pero entonces, hay una primera fotografía de qué es lo común o lo comunitario. Una primera aparición en la historia del siglo XX tiene que ver con una conexión que es ibero, porque es el relato de la construcción de lo comunitario en la conversación, en esta oralidad, en este negociar cara a cara, cuerpo a cuerpo, mis identidades, y la ponen todas las vertientes anarquistas que vienen del otro lado del Atlántico, es decir, del mundo ibérico, y que ingresan al mundo latinoamericano con fuerte matriz indígena, con estos elementos que ya he descrito de ruralidad y de persistente oralidad, y se hacen carne de manera absolutamente inmediata. O sea, el primer tercio del siglo XX en América Latina, la constitución de la comunidad es la responsable del quiebre, del primer gran quiebre, donde lo comunitario es lo que explica las transformaciones en términos políticos. Es decir, hay una disputa violenta con muchos muertos, donde hay un giro en la historia de la negociación de la sociedad civil, como le denominamos desde los años 70 en adelante, respecto de los poderes fácticos, de los poderes que tienen la hegemonía, digamos, de las definiciones de lo que se distribuye, de lo que se comparte, de lo común, del bien común. ¿Qué era el bien común? Lo que decían las aristocracias. ¿Qué ocurre entonces el primer tercio? Es que se potencian estos discursos anarquistas con las tradiciones comunitarias, indígenas, rurales, de un campesinado, de un grupo que empieza a llegar a las ciudades, a las minas, etc. Y ahí hay un primer momento de irrupción de lo común en América Latina, donde la disputa política y hegemónica se transforma. Después hay un segundo momento que es la década de los 60 y 70, donde además vamos a parir una cantidad de conceptos que vienen en la lógica y en la frecuencia de lo que es comunitario. Y ahora estamos viviendo un tercer momento, en mi opinión, tremendamente rico también en lo comunitario. El giro de la memoria comunitaria, del patrimonio comunitario, de la gestión cultural comunitaria, o sea, todo lo que tiene apelativo comunitario, está empezando a tener una fuerza, no hoy día estalló, estamos viviendo y experimentando el estallido, donde los grandes maestros son los indígenas. O sea, si uno mira el estallido en Ecuador el año pasado, en Chile, la irrupción de las banderas, no las banderas chilenas, las banderas mapuche, ¿no? O sea, los grandes maestros de lo comunitario en esta tercera ola, en mi opinión, de irrupción de una negociación que siempre, lamentablemente, es violenta, de una sociedad civil que reconoce y se reconoce en una memoria de experiencias de luchas de lo común, está aconteciendo hoy día, y yo me voy a quedar hasta aquí, y en la última parte voy a describir un poco todo lo que me ha tocado investigar en los grupos comunitarios indígenas, porque creo que son nuestra gran actor social latinoamericano que da cuenta de estos conceptos que estamos revisando. Muchas gracias de nuevo a ambos por
la amplitud y profundidad de las ideas que estáis compartiendo, por entrar en un diálogo muy, muy interesante y también por ya ir apuntando elementos para este último bloque. Os voy a pedir, a poder ser en este último bloque, quizás ser un poco más concisos. Vamos bien de tiempo, pero ya estamos llegando al final. Y comentar también un par de cosas de cara a quien nos está siguiendo. Por una parte, ya lo habéis visto, hay un chat a través de la página de YouTube y si alguien tiene alguna cuestión, algún comentario, alguna cosa que queráis plantear a José Antonio o a Paulina, tenemos la oportunidad ahora de hacerlo y las introduciríamos después, introduciríamos alguna pregunta después de sus próximas intervenciones. Y por otra parte, recordar también que al término de esta sesión va a haber un espacio de diálogo en otro foro donde se va a profundizar o se va a reflexionar sobre estas cuestiones de forma más concreta en el territorio de Hermosillo y de Sonora. Si alguien quiere participar en ese espacio y no se ha inscrito todavía, lo puede hacer a través de la página web de Hermosillo Dialoga, inscribiéndose y le enviarían el enlace para poder sumarse dentro de una media hora a la parte que continuará el debate. Pero en cualquier caso, ahora volvemos a la conversación y nos quedaba el bloque relativo a empoderamiento. José Antonio nos decía ya antes que para abordar el empoderamiento quería hacerlo desde la reflexión sobre la interculturalidad y ahí te habías quedado en el bloque anterior y ahora te vuelvo la palabra para este último. Gracias, Jordi. En efecto, para mí hay un eje, digamos, a partir del cual se puede vertebrar esto que llamamos empoderamiento. Y ese eje se llama participación, la participación colectiva, la participación volitiva, la participación organizada a través de proyectos. Y, por otro lado, la participación desde lo local. Y esto de lo local tiene que ver, por un lado, con lo territorial, pero no solamente, no se limita a lo territorial. Ya estamos viendo cómo la pandemia nos obligó a utilizar nuevas formas de tener clases, de dar cursos, de crear comunidad. Y estas formas son desterritorializadas. Pero mientras sean integradas por personas que piensan, que reflexionan, que problematizan, que se fijan y establecen nuevos escenarios, visiones de a dónde quieren llegar y la posibilidad de generar proyecto sistemático, viable, pertinente, congruente, coherente y de impacto social. Entonces estamos ante la posibilidad de distintas formas de empoderamiento. No tiene que ser un proyecto en el sentido formal. En México, por ejemplo, las mujeres irrumpieron de una manera fenomenal a partir de la reacción que una violencia sistemática por décadas era ya insostenible. En mi país mueren por feminicidio 11 mujeres al día. Y dijeron, basta. Y hubo proceso. Esta es la otra cosa importante en términos de empoderamiento. La palabra proceso, entender lo que es un proceso. Un proceso que ha ido creciendo y las ha ido posicionando, empoderando a partir de una narrativa que responde, pero no solamente responde de manera, digamos, reactiva, sino que ya con una narrativa cada vez más profunda, cada vez más poética, cada vez que permea más amplios sectores de la sociedad. Como en el 94 en México irrumpieron los indígenas del Ejército Zapatista en el 94 en Chiapas.
Es decir, estos procesos de irrupción, de decir ya basta, que en su momento también la comunidad LGBTIQ también tuvo en su momento para posicionarse en la sociedad, para, para darse un espacio en la sociedad, en las personas con discapacidad, los adultos mayores, etcétera, distintos colectivos, distintos grupos que exigen un espacio en la mesa de la sociedad. Me parece que el emblema de la exigencia de inclusión más claro lo conocí con los indígenas en el primer Congreso Nacional Indígena después del levantamiento zapatista, y el lema era: nunca más un México sin nosotros. Existimos, tenemos derecho a estar, tenemos derecho a ser, tenemos derecho a convivir, y si no quieren convivir con nosotros no hay problema, pero tenemos derecho. Y esa exigencia de derechos se empodera cuando existe una narrativa que cohesiona, que provoca las pertenencias complejas de distintos sectores, porque el movimiento indígena en poco tiempo dejó de ser indígena y se convirtió en un movimiento nacional, que al poco tiempo dejó de ser un movimiento nacional y se convirtió en un fenómeno internacional. Entonces, esto a mí me parece que son algunos ejemplos, pero esto supone participación. ¿Qué hace falta para que esta participación realmente le dé a un colectivo o a una comunidad condiciones de empoderamiento? Por un lado, identidades sólidas, positivas, afirmadas, compartidas, legitimadas. Esto es lo que estos grupos han logrado. Es decir, no basta que uno se acepte como uno es. Eso es el primer paso y es fundamental. Pero el segundo paso es posicionar esa forma de ser, esa forma de mirar, de ver, de descifrar el mundo ante las otredades con las cuales vas a interactuar necesariamente. Últimamente, en nuestros últimos análisis y diseños de gestión cultural, hemos corroborado a partir de estudios muy, muy serios que hemos hecho también desde la ingeniería social, desde la comunicación, que el componente a partir del cual podemos crear comunidad, entendiendo la creación de comunidad como algo deseable, como una construcción posible, es desde la afectividad. A mí me parece que hay que considerar otros factores que ya no solamente la racionalidad del proyecto desde una mirada casi heurística y positivista. Creo que están apareciendo nuevos factores que están demostrando ser fundamentales en la generación de procesos. Uno de ellos es la afectividad. Otro de ellos tiene que ver con las emociones. Se está demostrando cada vez más la importancia que juegan las emociones en los procesos de cognición. ¿Por qué? Porque las emociones son como guardianes del aprendizaje, porque recordamos más lo que nos emociona. Y así podemos hablar de la afectividad, así podemos hablar también de la ampliación de capacidades, porque no basta participar más, necesitamos también participar mejor. Esto es fundamental. ¿Y para qué hay que participar más y mejor? Para el ejercicio de los derechos culturales, para el ejercicio de la libertad cultural, entendida como la definió el PNUD en el famoso documento 2004 llamado La libertad cultural en el mundo diverso de hoy. Y finalmente, a partir de estas posibilidades de participación organizada, colectiva y volitiva, ahora sí enfrentar el reto de los diálogos interculturales.
la interculturalidad no como algo que se da, sino como algo que se construye, como una construcción que requiere de ciertos principios fundamentales. Uno de ellos, el diálogo. El diálogo como el eje vertebrador de las relaciones interculturales. El diálogo a la manera freireana nuevamente, horizontal, sustentado en el respeto de la diferencia, en la posibilidad de que el otro, sea quien sea, es una posibilidad no solamente para que yo lo tolere, así como de manera verdaderamente arrogante. No se trata de tolerar, se trata de que en el respeto a la interculturalidad puede generar condiciones para que ambas o todas las culturas implicadas o los miembros de culturas implicadas generen nuevas formas de ser, nuevas formas de mirar, de pensar y de pronunciar el mundo. En México, una experiencia con jóvenes escritores indígenas llevó también a una reflexión muy interesante sobre la posibilidad de talleres y laboratorios con poetas, con novelistas no indígenas. Y el resultado fue una colección editorial bilingüe con jóvenes escritores que ya no hablaban o narraban sobre sus tradiciones ancestrales, sobre sus leyendas, que es a donde luego queremos guardar y resguardar las narrativas indígenas, sino una literatura indígena contemporánea, diversificada en prosa, en poesía, en novela. Esa es la José Antonio, posibilidad de la interculturalidad como construcción colectiva y como una posibilidad de educación. José Antonio, y con sí. La gestión cultural entendida como proceso educativo, como proceso formativo, como la posibilidad de configuración de identidades, de memoria, y también como la posibilidad de ampliar capacidades para construir un futuro más digno desde la cultura. Muchas gracias, Paulina. Creo que estás en silencio. Ahí. Sí, digo que puse el cronómetro para no salirme de los 10 últimos minutos. Creo que hemos ido durante todas las intervenciones aportando algunos elementos que explican cómo esta dimensión política del patrimonio y de la memoria tiene un alcance especialmente en nuestro continente, y para los debates y las conversaciones que van a continuar en Hermosillo esta tarde estén presentes, ¿no? No es necesario reiterarlas. Yo tomé a un actor social que es el actor indígena porque me parece que es el más antiguo, el más experimentado como representante de todo esto que tiene que ver con la palabra empoderamiento, que es otro de nuestros neologismos como localización y demás. En la metáfora en la construcción de metáforas que nos permiten pedagógicamente retener ciertas ideas, yo he parido dos conceptos que hacen diálogo con lo que acaba de exponer José Antonio, y que tienen que ver fundamentalmente con fenómenos que venían ocurriendo antes de estos estallidos, donde en el minuto actual estamos en una lucha de hegemonías, ¿no es cierto?, donde la sociedad civil le reclama, la sociedad civil organizada le reclama a los poderes que representan en el voto, digamos, la negociación de estas identidades, cómo queremos ser, qué queremos heredar y qué queremos desechar de lo que hemos heredado, etcétera, ¿no? Estamos en un momento de volver a negociar y por lo tanto la palabra empoderamiento está aconteciendo en este minuto. A mí me parece que desde el mundo indígena tenemos pistas extraordinarias, fundamentalmente por la antigüedad de este actor social y por sus inteligencias, múltiples, digamos, en la
maneras de hacer esta negociación. Así que yo pondría ahí atención, y en la gestión cultural clarísimamente yo diría que los mejores ejemplos están en todos los avances que se han hecho en turismo cultural indígena en las últimas décadas. Ahí la importancia de la reverencia a lo que yo llamo las arrugas del territorio, se entiende como un territorio espacial, geográfico, y como un territorio humano, social. Entonces, cuando hablamos de memoria, hablamos memoria del lugar, memoria de la geografía, de ese pedazo de tierra, digamos, con todos los seres sintientes que conviven en ella. Es decir, cuando digo tierra no me refiero solamente a topografía, me refiero al territorio vivo y a la memoria social. Entonces, en empoderamiento yo agregaría esos dos elementos. Es decir, hay en América Latina mucho que analizar respecto de esta necesaria integración entre lo material y lo inmaterial, la integración entre pasado, presente y futuro, la integración naturaleza-cultura, o sea, ya no da más esta división y esta empalizada artificial que creamos entre naturaleza y seres humanos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay un tremendo arsenal para entender cómo es y cómo debe ser este empoderamiento a partir de la memoria social y territorial y de los patrimonios. Segundo, creo que hay un componente insoslayable, que es todo el debate de géneros o identidades asociadas a cómo me presento en una herencia temprana, porque también, al igual que los derechos culturales, que son irrenunciables por su condición de amalgama involucrada, digamos, en nuestro cuerpo, yo no puedo dejar de hablar como chilena, aunque quiera. Yo no puedo renunciar a mi ciudadanía cultural, porque seguiré teniendo los gustos, las costumbres, las maneras de ser, de hablar, heredadas en la temprana infancia. Asimismo, el género, las opciones, digamos, de representarme a través de una forma de identidad sexual aprendida, tiene un fuerte componente entretejido en una invisibilidad y en una naturalización de ciertos roles que evidentemente también estallaron por todos lados. Entonces también hay un patrimonio, yo diría que urbano, un patrimonio muy contemporáneo, que estalló por los aires y que tiene que ver con las negociaciones de las herencias relacionadas con los roles de género, y por lo tanto dejar de ser Virgen María es una tarea que nos compete a toda la sociedad y que tiene que ver con estas negociaciones o layes así relacionadas con el género. Y una tercera y última relacionada con los empoderamientos de herencias tempranas, ya lo han mencionado varios de nuestros contertulios en el chat, tiene que ver directamente con los lenguajes del espacio público virtual. Nosotros ya hemos complementado algunas cosas con José Antonio respecto de aquello que yo llamo la revolución de lo sensible, parafraseando, o la revolución de lo ello, parafraseando a Rancière, y que evidentemente le da nuevas herramientas de negociación de identidades relacionadas con la importancia de las emociones. La inteligencia evidentemente no termina en la racionalidad, y el analfabetismo emocional del que todos padecemos es otro de los elementos que hoy día se pone fuertemente en cuestión en este espacio público virtual. El maltrato, lo mal que nos tratamos en las redes sociales, es parte de ese analfabetismo emocional en el que estamos en deuda, y yo diría que es uno de las herencias, de los cuestionamientos a lo que no queremos heredar, y que es la racionalidad como un poder superlativo por encima de las emociones, como una gran herramienta de saberes que están en el instinto, en la memoria profunda de la especie humana, y que debemos reivindicar al mismo nivel que el pensamiento racional, lineal, etc.
Y una última cosa que ya también la ha mencionado José Antonio, es que el paradigma de la interculturalidad vino a complementar el de la diversidad cultural, que es de los años 90, que acompaña también el índice de desarrollo humano, motorizado por el PNUD, Amartya Sen, todos los debates de libertad individual que expuso muy claramente ayer Alphonse en la charla inaugural, y que yo creo que hoy día aparece en la figura de la importancia de los derechos colectivos, la importancia de aquello que funda la ciudadanía cultural, porque somos seres gregarios, y somos seres gregarios en interrelaciones. Entonces, cuando hablamos de espacio público, de herencia contemporánea en esta última ola de revueltas donde estamos sacudiéndonos las pulgas y queremos sacar de nuestra mochila de patrimonio comunitario aquellas cosas que no nos han hecho bien, aparece con mucha fuerza el ser colectivo. Y ese ser colectivo está dibujándose, en mi opinión, de manera todavía bastante tímida. Tiene componentes de género, tiene componentes del ser mestizo, cuando hablamos de lo indígena, tiene componentes del ser racional y el ser emocional, pero también tiene otros componentes. Y a mí me parece que en este último minuto que me queda, yo aportaría a la idea de que paradigmas de diversidad cultural más el paradigma de interculturalidad tienen que agregarse el de convivencia cosmopolita de la diferencia, no sé, hay que ir dibujando. Yo tuve la oportunidad de crear un índice internacional de convivencia intercultural el año 2016 con el Observatorio Cultural de Sao Paulo, y al calor de este acelerador de partículas que ha sido la pandemia, creo que hay que volver a revisar la conceptualización, pero a lo que todos apuntamos es a que necesitamos poner en el debate cómo va a ser esta convivencia interespecies, local y multisensorial. Yo me quedo hasta ahí, creo que en los desafíos contemporáneos del empoderamiento, de las herencias, de lo que queremos dejar dentro de la mochila y de lo que queremos votar, tenemos todavía varios dibujos borroneados y que tenemos que ordenarlos un poquito más. Eso, muchas gracias por la invitación y creo que solo desearles una muy bonita conversación en la tarde a los que participen en el diálogo de Hermosillo. Y la verdad es que por mi parte no puedo hacer nada más que agradeceros a los dos por la riqueza, la diversidad, la multitud de preguntas que habéis planteado. No voy a intentar resumirlo porque creo que sería imposible, pero en cualquier caso, o sea, creo que habéis abordado las tres cuestiones que planteábamos, muchas más además, y que por otra parte ha habido pues algunas cuestiones que han ido apareciendo en las dos intervenciones. Ambos hablabais en vuestras últimas intervenciones de la importancia de los afectos, de lo sensible, también bueno, ha aparecido mucho la reflexión en torno a la interculturalidad y entenderla no como un hecho natural, sino que debe ser un hecho buscado, y la vinculación también con la afirmación de las identidades colectivas, el rol de los pueblos indígenas como articuladores de identidades y de discursos alrededor de la memoria comunitaria, etcétera, etcétera. Y también en ambos el papel o cómo trasladar esta reflexión que tiene mucho de abstracto, pero cómo a través de prácticas concretas se puede trasladar también a la reflexión desde la gestión cultural y desde las políticas culturales, que es el terreno que compartimos y en el cual ambos pues, habéis sabido plantear muchos elementos de reflexión para quien está trabajando en estos ámbitos. Por mi parte, me disculpo a quien había planteado preguntas porque no vamos a tener tiempo de darle respuestas porque estamos ya fuera del tiempo que nos habíamos dado, pero en cualquier caso creo que de alguna forma en las últimas intervenciones han aparecido algunos elementos que
iban a responder a algunas de las preguntas que se habían planteado en el chat y que, por otra parte, como también nos recuerdan ahora en el chat, en unos minutos empezará el espacio de diálogo para profundizar en estas cuestiones y que será facilitado por Gloria Durán. Creo que también van a compartir ahora el enlace. Recordar también que mañana hay una nueva sesión de conversación a la misma hora con Jorge Melguizo y Clarisa Ruiz Correal para hablar de cultura para la resiliencia social y la convivencia plural y pacífica ante la violencia. Y por último, pues nada, agradecer a todo el mundo que ha asistido, que ha participado y muy especialmente a José Antonio MacGregor y a María Paulina Soto Lavé por habernos acompañado en este rato. Muchas gracias a todo el mundo, buenos días, buenas tardes y hasta la próxima. Un abrazo, Jordi, gracias. Paulina, hasta luego. Encantado. Un placer. Hasta luego. Hasta pronto.